Televidente bom menino, outro deixa ele time-out. Agora em time-out, nós vamos para um tique de Weganan, que está cerca. Weganan de ciclo olímpico, que é muito importante para os atletas aqui na Aruba. Nós estamos referindo ao Weganan Centro Americano do Caribe. Nós invitaram para a diretor técnico do Comitê Olímpico Urbano, Dr. Edmundo Josiah, que nos vai para a e o Weganan Centro Americano do Caribe. Nós vamos time-out. Quando você aqui, nós vamos back, nós estamos conversando com o senhor Josiah. Televidente, danke para que não conosco. Nós estamos com Edmundo Josiah. Edmundo, nós estamos sendo americano a trove. Te avisava a trove, você te imaginava que eu também se traz. Quantos atletas vai vir aqui? Bueno, para nós, Claret, manera boa visa en boa introducción, ese está un día juegan más importante que nos tienen en el ciclo olímpico. Nos tienen 7 juegan en 4 años que está junto a un ciclo. Y para países tan grandes, países tan desarrollados, lógicamente juegan olímpicos, está competencia más importante. Sí, sí. Para nosotros, por nuestras características como país pequeño, juegan centroamericano y juegan o de sur, está 2 juegan que está acá en el mes un año, como primer nivel para nosotros. Y en segundo lugar, nos tienen juegan panamericano, que quizás al final del programa nos por papi un tigre, pero van a referir a CAC. Juegan centroamericano, por primer viaje, han bien con, no proposición, con exigencia de parte del comisión organizador, que tour atletas que participan en Juegan Centroamericano, mester clasificar. Anteriormente, algún deporte estaba a exigir cosas y otro con wild card. Por ejemplo, para no papia de 8 años pasados, en Juegos Centroamericanos y del Caribe nos tienen una medalla de oro histórico en Maduro en el año 1993 en Puerto Rico. Ahora, en el año 2010, que él visa en el Juego anterior, que pasa, nos va ahí con una delegación de 26 atletas, 6 deportes, y nos saben con un resultado de una medalla de plata, en el caso de Stuart Smith, taekwondo, nos saben con una medalla de bronce, Aisha Van der Linden, y 2 medallas de bronce más en nado síncrono. Que visa que el resultado de nos, y te repetí, nos va en el 2010 con 6 deportes, 26 atletas, 1 medalla de plata y 3 medallas de bronce. Fantástico. Y nos logró a obtener el lugar 22 entre 29 países. Ahí me está papeando, juegan centroamericanos, porque en Cuba, México, Puerto Rico, no te creas que está en Venezuela, que no está fácil. Por ejemplo, Award en el CAC 2014, casualmente durante el semana aquí, ya nuestra dirección técnica lo va a presentar a directiva del Comité Olímpico, nos proposición de atletas que ha clasificado con su ranking, con un estudio de adversario, ya no está al nivel de que no estaba ahí adelantar, con quién no estaba ahí competir. Quizás, no, a base de estadística, datos, etcétera, con quién no estaba ahí competir. Y Team Viaje que se no está cae totalmente exacto, pero sí está un adelanto para nos hacer un pronóstico de lo que nos lo va a competir. No estaba ahí a World con 9 deportes, a diferencia de 6. Nos tiene 8 seguros y no está falta definición de un deporte que está el atletismo, que posiblemente durante la semana aquí nos por definir completamente. Televidente, la que nos preguntaba, corrica si quiero subir, que nos está conversando, sí, conversar más del Centroamericano del Caribe, que está viniendo. Televidente, danke porque con nosotros, con el señor Edmundo Josiah, doctor Edmundo Josiah, director técnico del Comité Olímpico Urbano. ¿Tenemos más atletas que clasificados? Sí, para nosotros es importante transmitir visión que Coatín. Lógicamente,
si no está aumentada en el deporte que está clasificada a un nivel centroamericano, quiere decir que se está un indicador del desarrollo del deporte. Seguro. Nos seguro. tienen 24 federaciones, no por pretender que de 24 20 va a clasificar para jugar en centroamericano, pero el deporte que está marcando un desarrollo en los últimos 3, 4 años, está papeando el deporte individual fundamentalmente, nos tiene atletismo, bowling, ciclismo, BMX, natación, nado sincro, izamiento de peso. Nado sincro va Sí. Anuk y Kira. No, va el team y Anuk y Kira como dueto. Ok, muy bien. Y el taekwondo, el beach volleyball y la Estamos vela. Estamos Y bien. la vela. Sí. Y la vela. Está un deporte que está creciendo Desarrollando, últimamente. sí. Y nos tiene, por ejemplo, 34 atletas contra 26 del ciclo pasado. 3 deportes más. Y está un dato interesante que de 34 atletas, 16 está masculino, gente hombre, y 18 está gente mujer. Ahora me Que acuerdo. está algo que... Agora me recordo de Nicole. Me sei com tempo na Roma, não sei 50-50. Bueno, ahora aquí no está un tiki más gente mujer, lógicamente el team de nado sincro está Completamente 10 de mujer. atletas, Sí, ya, sí, gente sí, mujer. sí. Pero bien, ese no está Hopi satisfecho, Claret, como el proceso ABAI con relación a la clasificación para CSC. Está una competencia difícil, ya me han mencionado algún de país que lo va a participar, y ainda en la dirección técnica nos está analizando para presentar cuál está los pronósticos. Me no quiero adelantar aquí, promete que nos presentar a COA, pero si no se logra 4 medallas en el juego anterior, lógicamente nos quiere Mínimo mantener, cuatro. por lo Mínimo mínimo cuatro. mantener el 4, y si nos quiere algo que está importante y Hopi gente no sabe. Gente siempre solamente está valorada en medallas. ¿Cuántas medallas no se logra? 3 y otras 4, 1. Pero para no estar importante también es cantidad de finalistas que botín. Y Ese es subir drásticamente. bien, entonces, en el análisis que ahora nuestra dirección técnica está haciendo, de 34 atletas que está clasificada acaba, o 33, está falta que mi piensa que lo por logré, nos tienen más de 25 dinan que por estar finalista, que él visa entre ¿Serio? promé 8. Y él visa que el concepto medalla marca un parámetro importante, pero nos como dirección técnica no solamente nos está enfocada arriba medalla, sino también medalla Finalista. más finalista, que está ubicar un atleta en el promedio 8 del área, en el caso nos está papeando centroamericano. Otro detalle importante está que... Já passar quanto no South Inco no se focus por finalista? ¿Tiene ese también? No, fíjate, por ejemplo, en el juego en el pasado nos saben con 4 medallas y solamente 2 finalistas fuera de segundo medalla. Aquí estamos Ahora proyectando nos está 25. planteando más, alrededor de 25, pues está un tiki más. Entonces, ese está papia para arriba, el desarrollo profundo que tienen los atletas. Un detalle importante. Y la seriedad que se está tomando esto. Y un detalle importante, Clareta, edad de los atletas. Mita supone, no tengo el dato preciso, pero Mita piensa que quizás de 29 o 30 países que lo va a competir en CAC, el promedio de edad más joven es un dinos de Aruba. ¿Aruba? En el Juego Panamericano del 2011 en Guadalajara, sí el dato a Sali, nos va con una delegación chiquito también, nos va con 17 atletas clasificados al Juego Panamericano. Ahora nos tienen ya 7 atletas clasificados Cava para el Juego Panamericano, y no quiero estar dando una noticia que está un surprise, pero Mita piensa que nos por sobrepasar la cifra de 25 atletas clasificados para jugar a nivel panamericano. Quiere visa que si Aruba, en su concepto de alto rendimiento, que siempre Mita visa nos alto rendimiento, bueno, por comparar el alto rendimiento de México, Brasil, Cuba, por ejemplo, ahora juegan centroamericanos, no estaba con 35 atletas, 34, 35, Cuba va a participar con 350 atletas. Casi nada. Y México con más de 400 atletas. Pero si vos te comparas en millones de países, de Cuba tiene 10 millón, de 350 atletas y 100.000 habitantes de Aruba, en proporción de atletas que está participando en una competencia de nivel DINOS, está considerable en el resultado. No está comparando el resultado de Aruba con otro país.
y está sacando un análisis de la proporción de los atletas de Lo nivel. que clasifican. Y de 34 atletas que nos tienen 9 atletas entrenando y compitiendo en el exterior. Es un dilandamento, nos tienen Jordi, Daniela en América, nos tienen Ali Ponzón y Gaby en Holanda, nos tienen Stuart Smith y Mónica Pimentel entrenando constantemente en México. Pero con en Aruba, Julio Ramos. Sí, ahora está en Aruba de sí. tránsito. Quiere decir que y Anuk y Kira Están también, los que Estados está, quiere decir que del grupo más alto de nuestro nivel, en mayoría de está entrenando en condiciones realmente de alto rendimiento. Y para poder mantener un atleta el nivel de alto rendimiento, Mester, lógicamente, entrenar como atleta de alto rendimiento. Televidente, te vertalen tiki. Te voy a traducir lo que viene que viene aquí delante. No se va a ir hopi delante comparar que el último año. Si dos estaba proyectado para clasificar final de Juega en el Centroamericano pesado, nos tienen 25 proyectando para el final. Entonces, dice una indicación de cómo el desarrollo en Aruba, cómo está yendo, con escasa, ahí pone ese indicación, ahí pone ese paviamento, con el tiki fondo que nos tienen available para los deportes, nos está haciendo un milagro. Tem gente que dice, caramba, el Comité Olímpico está viajando mucho. No. Viajamiento es una parte esencial para cada atleta. Pues en ambos midi por fuerza, bota midi en qué nivel botar, pues el nivel que botar, el resultado que botar fue de un grande, simplemente visa cuánto tiempo dirigir y de calidad haciendo una abo como los atletas de alto rendimiento. Hermano, pues bien. Bien por todo. Y no le voy a caer. Sigue con así.